Bienvenidos a La Otra Mirada, al hecho, a la pieza, al hombre. Un trazo a la imaginación y a la belleza de las artes. A partir de esta semana les ofrecemos la serie Ingeniería Romana, serie que nos ayuda a comprender los desafíos a los que se enfrentaron los ingenieros romanos. Reproducciones en 3D e imágenes actuales muestran los detalles de cómo se construyeron las impresionantes edificaciones romanas. Ya comenzamos. En cualquier tiempo, en cualquier época, para cualquier pueblo, el agua siempre ha sido la primera riqueza, y Roma no fue la excepción. Año 29 a.C. El emperador Augusto queda dueño absoluto del mundo romano. Augusto emprende la gran tarea de reorganizar el imperio que ahora tenía bajo su control. Dentro de su estrategia de reestructuración del territorio, Augusto decide el establecimiento de la colonia Nemausus como gran ciudad de la provincia narbonense. Nemausus iba a ser una importante ciudad, una ciudad con una población estimada de 60.000 habitantes. Y así fue. Nemausus fue una gran ciudad. Los restos que han perdurado y que podemos contemplar en la actual Nimes no dejan lugar a dudas. Una ciudad de tales dimensiones, con una población tan numerosa, debía tener preparado un importante suministro de agua. Los romanos conocían la existencia de un manantial en el mismo emplazamiento que deseaban para la ciudad. Un manantial considerado sagrado por los celtas y que en la actualidad todavía alimenta los canales de este parque. Sin duda, uno de los parques públicos más antiguos de Europa. Además de estas fuentes, los romanos disponían de un caudaloso río a tan solo 5 kilómetros al norte, el río Gard. Para muchos pueblos y civilizaciones esto habría sido más que aceptable. Pero para los romanos el caudal de estas fuentes no era suficiente y la calidad del agua del río no era la deseada. Eran necesarias unas fuentes con un agua de calidad extraordinaria y con un gran caudal. Un suministro que tuviera un dilatado horizonte para poder abastecer a una gran población que seguramente estaría en continuo crecimiento durante siglos. Los romanos las buscaron y las encontraron aquí, en Ucés. La fuente del Euro. Un poderoso manantial que hoy, 2000 años después de ser aprovechado por los romanos y tal y como ellos sospecharon, sigue brotando con un poderoso caudal y una extraordinaria calidad. La fuente del Euro provoca y mantiene un paisaje soberbio que sobrecoge. Desde hace cientos de años, miles de personas vienen a disfrutar de este extraordinario lugar. Pero la fuente del Euro estaba a 21 kilómetros en línea recta del emplazamiento deseado para la ciudad. Además, todo el terreno al norte de Nimes es muy abrupto. Y entre la ciudad y las fuentes se desarrolla el profundo cañón del río Gard que sería necesario cruzar transversalmente. ¿Cómo trasladar el agua salvando esta enorme distancia y superando los obstáculos que el territorio ofrecía? Los ingenieros romanos sabían cómo hacerlo. Construirían un canal, construirían un acueducto. Así que los mejores ingenieros debieron ser convocados.
Era necesario proyectar y construir rápidamente. La ciudad no podría funcionar sin la garantía del recurso vital. Pero antes de todo era necesario asegurar que la ubicación deseada para la ciudad era posible. Todos los ingenieros responsables de la construcción de la ciudad esperaban con impaciencia la confirmación de la validez de la ubicación. Y en caso de que esta no fuera posible, disponer de una propuesta alternativa. Los ingenieros romanos conocían perfectamente sistemas de elevación y de bombeo del agua para vencer a la gravedad. Sin embargo, en un acueducto de estas características, este sistema era completamente impensable. Los ingenieros sabían que era mucho más inteligente aprovecharse de la fuerza de la gravedad que enfrentarse a ella. De esta forma, la cota de la ciudad debía ser mucho más baja que la de las fuentes. Una cota que iba a venir determinada por las distancias y por la pendiente escogida. Con los avanzados conocimientos que tenían en la construcción de canales, los ingenieros romanos sabían que una pendiente escasa ocasionaba un escaso caudal y la acumulación de sedimentos que terminarían por obstruir el acueducto. Por el contrario, una pendiente demasiado pronunciada daba lugar a velocidades agresivas que erosionaban y ponían en peligro la canalización. El rango de pendientes admisibles para que no se ocasionaran estos problemas es ínfimo. El mínimo está en torno a 10 centímetros de caída por cada kilómetro. Y el máximo no debe superar los 50 centímetros. El acueducto debía ajustarse a esta norma. Esto requiere una precisión topográfica admirable y presenta una dificultad extraordinaria. Pero, ¿cómo podían calcular esto los romanos en un abrupto territorio de tantos kilómetros cuadrados? Esto es toda una proeza. ¿Cómo lo lograron? Sabemos que fue imprescindible levantar un mapa preciso. Con ayuda de la dioptra, tuvieron que medir los ángulos horizontales de los puntos de las cimas de las montañas, los vértices geodésicos. Los topógrafos romanos debieron señalizar las cimas de las montañas y otros elementos relevantes del territorio que deseaban medir. La dioptra permite apuntar con certeza a cada uno de estos elementos y medir con precisión los ángulos horizontales que formaban respecto a su posición. Esto se debió repetir desde multitud de puntos distintos con el fin de obtener una colección de triángulos de los que conocían los ángulos. Después, por trigonometría, calcularon las distancias. Con esta información se puede construir un mapa de precisión del territorio. Hoy a esta ciencia se le llama geodesia. Pero además, en este caso, se iba a construir un canal. Así que debieron medir también los ángulos verticales entre los vértices de los triángulos formados y entre estos y los fondos de los valles. De esta forma lograron también calcular las alturas de todos los elementos de interés, información que debió ser incorporada al mapa del territorio. Un mapa completísimo conteniendo distancias y alturas. Y con todos estos datos, se calculó y se decidió el trazado exacto del acueducto. Los terrenos que atravesaría en cada tramo, la mejor solución técnica para cada caso, los esfuerzos constructivos, los túneles que serían necesarios, las arquerías que deberían construirse. En definitiva, se podía medir y valorar la obra. Y se podía averiguar el dato que los ingenieros encargados de construir la ciudad tanto necesitaban: la posición adecuada donde levantar la ciudad. El abastecimiento estaba asegurado y podía enviarse la noticia a Augusto de que su fundación era posible y acertada.
Roma debía dar su aprobación al gasto, dotar de los fondos necesarios y nombrar a los responsables de las obras y gestores de estos fondos. La precisión necesaria para definir el trazado de un acueducto como el de Nimes deja atónitos a los ingenieros modernos. Pero definir el trazado es solo el principio. Construir las canalizaciones, levantar las arquerías, perforar los túneles, exige a los ingenieros romanos una gran cantidad de conocimientos, técnicas constructivas y experiencia. Nos encontramos en la fuente del Euro. El agua se recogía aquí, en el manantial, desde una arqueta cerrada y se conducía también por un canal completamente cerrado. Este canal se mantenía durante todo el trazado del acueducto hasta su destino. Un canal que debió ser hábilmente diseñado para lograr resistir el paso del agua y del tiempo. Esto requiere una depurada y cuidada técnica constructiva. En la mayor parte del trazado, el canal discurre enterrado. El proceso constructivo en estas circunstancias era el siguiente. Se abría una zanja a cielo abierto. En esta zanja se colocaba una solera de piedras gruesas y sobre ella una solera de opus caementicium, el famoso hormigón romano. Después, se levantaban encofrados de madera para alzar los muros laterales con pequeños sillares y argamasa. Para cerrar el canal, a fin de protegerlo de la intemperie y de la luz, se construía mediante una cimbra la bóveda de mampostería y argamasa. El canal era impermeabilizado mediante un mortero especial. Y finalmente, el conjunto se cubría con tierra. Las dimensiones finales del canal permiten transportar perfectamente el caudal deseado. Además, cabe sobradamente una persona, algo importante para las labores de mantenimiento. Aquí, en Ucés, tenemos uno de los restos del canal, seccionado, que nos delata perfectamente todos los aspectos de la técnica constructiva. Bajo la solera, aunque no se ve, los cantos gruesos. Las paredes, de pequeña mampostería y argamasa, igual que la bóveda. Y aquí, el mortero impermeabilizante. La impermeabilización del acueducto era muy importante, porque las fugas de agua no solamente provocaban pérdidas de caudal, sino que además podían descalzar y dañar gravemente la obra. Este mortero, que era un impermeabilizante excelente, estaba formado a base de cal y cerámica molida, normalmente ladrillos o tejas. Este mortero se llamaba opus igninum, y aquí podemos verlo perfectamente. En las juntas de hormigonado, los ingenieros romanos pusieron un cordón de este material. Esto es debido a que las juntas de hormigonado son las que más sufren este problema, principalmente por la dilatación. Este cordón llamado bocel resuelve el problema a la perfección. Podemos observar que la superficie final de las paredes está recubierta con esta especie de pintura roja. Toda la canalización del acueducto de Nimes está recubierta de esta forma. Desconocemos su utilidad, pero algunas teorías apuntan a una función bactericida. A poca distancia del punto de captación, encontramos algo curioso que interrumpe la forma habitual del canal. En poco tiempo de observación, un técnico moderno entiende perfectamente su función. El agua llegaba por aquí, proveniente de las fuentes, y se encontraba con un ensanchamiento en forma de arqueta y una derivación. Las guías realizadas en la piedra nos indican que aquí hubo unas compuertas.
Inmediatamente comprendemos que si cerramos esta compuerta y abrimos esta otra, el agua se desviará dejando al acueducto sin caudal. Podemos reconstruir de forma evidente y sencilla cómo funcionaba. Las compuertas no solo servían para desviar la totalidad del agua y dejar seco el acueducto, sino que también servían para regular el caudal desviando el no deseado. A partir de aquí, el canal continúa hasta Nimes enfrentándose al reto orográfico. Las alternativas al trazado natural del canal apoyado en el suelo pueden ser muchas. De igual forma que a veces incrementar el recorrido para salvar obstáculos puede ser útil, también puede ser útil acortarlo mediante la ejecución de un túnel. Para realizar los túneles en el acueducto de Nimes, los ingenieros romanos primero delimitaron los tramos, luego los replantearon y finalmente realizaron pozos de registro regularmente distanciados. Llegados al fondo del pozo, excavaban el canal en ambas direcciones, trasladando el replanteo con la ayuda de plomadas. Estamos ante los restos de uno de los túneles del acueducto de Nimes. Y aquí estaba el canal cubierto, pero ya está destruido. Aquí tenemos un primer pozo de registro. Y en este punto, apreciamos perfectamente cómo a partir de los pozos de registro, la excavación se realizaba mediante la técnica de destroza para abrirse paso y extraer la roca. Después se refinaba el resultado. Entre ambos pozos, los equipos de excavación se encontraban. Aquí vemos un frente de avance y aquí vemos el otro. Esto nos delata que estamos ante un punto de encuentro. Todo esto debió realizarse sobre todo cuidando el nivel del suelo, que es la clave del éxito del canal. La pendiente como condicionante debía controlarse durante todo el túnel, enlazando perfectamente con las cotas de entrada y de salida. Para lograrlo fue necesaria la comprobación insistente y cuidadosa de los niveles, empleando especialmente el nivel de agua. En ocasiones, para salvar valles, los ingenieros romanos construían arquerías. El objetivo de las arquerías era mantener el canal elevado, salvando el obstáculo y manteniendo la pendiente. Las arquerías se construían de sillares u otros materiales adecuados y se diseñaban cuidadosamente para afrontar los retos particulares del lugar. En estos casos, para la sección del canal, los ingenieros romanos optaban por una fábrica rectangular, empleando grandes losas para cubrir la canalización en lugar de las bóvedas. En las partes agrestes, por donde cruzaba el trazado del acueducto de Nimes, podemos ver algunas de las arquerías que fueron necesarias para cruzar algunos de estos barrancos. Y aquí tenemos una de ellas. Y podemos ver que esta arquería está construida de pequeña mampostería rellena de hormigón, gracias a que hoy el puente está roto. Como curiosidad, podemos ver que este puente tuvo serios problemas en época romana. En el paramento se aprecia claramente que tuvo filtraciones. Y por ello tuvo que ser reforzado con este nuevo muro exterior. Sobre la arquería, podemos ver los restos del canal
conservando todos los atributos que ya conocemos, menos la cubierta, ya desaparecida. Vemos perfectamente los muros. Aquí el opus igninum. Y aquí algo nuevo, la concreción calcárea. Procede del carbonato cálcico disuelto en el agua, que se va fijando poco a poco en las paredes del canal. Es el mismo fenómeno que las estalactitas y las estalagmitas de las cuevas. Este tremendo espesor de concreción calcárea evidencia que el acueducto de Nimes estuvo en funcionamiento durante cientos de años. Sobrecoge contemplar estas imágenes en las que podemos observar al acueducto de Nimes, cómo a pesar de estar abandonado desde hace casi 2000 años y sometido a la agresión inexorable del tiempo, se resiste a morir. Con todo lo visto, quizá podamos comprender ahora la magnitud de este colosal proyecto. El acueducto de Nimes tiene un impresionante recorrido de 52 kilómetros. Para salvar los obstáculos, se debieron construir más de 2.600 metros de canalización sobre arquerías. Para ello, se construyeron al menos 13 arquerías de diversas características y dimensiones. Y se realizaron más de 500 metros de túneles. Todos ellos con sus correspondientes pozos de registro. Una obra colosal que, a buen seguro, fue ejecutada en pocos años. Impresionante. Pero hemos olvidado una de las grandes dificultades que la construcción del acueducto de Nimes implicaba: salvar el profundo cañón del río Gard. El trazado debió ser calculado para escoger el lugar más adecuado. A pesar de ello, el reto era imponente. Obligaba a salvar una altura de 49 metros y una distancia de 360. Como veremos más adelante en nuestro apasionante documental, los romanos disponían de varias soluciones para afrontar este problema. Sin embargo, en Nimes optaron por la más osada y al mismo tiempo la más bella. El puente de Gard, una de las arquerías más bellas e impresionantes del imperio. Formado por unos 11.000 bloques de piedra, la mayor parte de ellos con un peso de 6 toneladas, se eleva imponente como un edificio de 16 plantas. 50.400 toneladas de piedra. Los ingenieros romanos planificaron y levantaron una extraordinaria estructura que debía resistir las enormes y demoledoras tensiones provocadas por los vientos y las frecuentes crecidas del río Gard. Su éxito fue tal que aquí lo tenemos 20 siglos después. Los romanos se empeñaron en que sus ciudades dispusieran del agua más abundante y pura posible. Para lograrlo, inundaron el imperio de osadas obras de ingeniería destinadas a transportar las aguas desde los más ricos manantiales hasta sus ciudades.
Admirando estas obras y valorando el esfuerzo que en ellas se invirtieron, rendimos merecido homenaje a los ingenieros y constructores romanos. ¿Ha vuelto usted a vivir junto a nosotros la experiencia de disfrutar del arte? La semana próxima regresamos con una nueva mirada al mundo de las artes visuales. Buenas noches.